buenas tardes y bienvenidos a todos. Gracias por vuestro interés en Mind the Gap y por acompañarnos hoy en este webinar sobre la fase 1 de la convocatoria Mind the Gap 2018. Me presento en primer lugar, me llamo Pepa Limeres y soy la coordinadora del programa Mind the Gap de la Fundación Botín. Bueno, primero advierto que vamos a grabar este webinar para que sirva como material de referencia y, si es posible, si la tecnología nos lo permite, lo colgaremos en la web. Entonces, cumpliendo con la normativa vigente de protección de datos, pues os informo de que vamos a grabar este webinar, lo va a grabar la Fundación Botín, con lo cual aquellos datos personales que los asistentes decidan compartir en esta grabación, en particular en el turno de preguntas, serán recabados por la Fundación, quien tratará estos datos únicamente con la finalidad de compartir la sesión con otros candidatos a la convocatoria Mind the Gap 2018. Entonces, los interesados podrán ejercitar sus derechos mediante comunicación dirigida a la dirección que figura en la política de privacidad de nuestra página web. Bueno, pues dicho esto, cumplida la legalidad, repaso el objetivo que tenemos con este webinar, que no es otro que resolver las dudas de interés general que puedan tener los potenciales candidatos, que podáis tener sobre la convocatoria, sobre las condiciones, sobre la documentación a presentar o incluso más prácticas, ¿no?, sobre el uso de la plataforma de solicitud online. Os comentábamos al enviarnos la invitación que para un mejor aprovechamiento del webinar es conveniente haber leído ya las bases de la convocatoria y el resto de la documentación y tenerla a mano. Como sabéis, la documentación fundamental de referencia, la que es legalmente vinculante, además, son las bases de la convocatoria, pero también hemos preparado un documento de preguntas frecuente que trata de despejar las principales dudas. Tenemos también una guía de uso para la plataforma online, que es importante también, luego comentaré, y además los modelos a complementar. Esto completaría la documentación que, si es posible, podéis tener a mano. En primer lugar, os comento rápidamente la dinámica que hemos preparado para el webinar. Primero, una presentación corta de unos 30 minutos, repasando los principales aspectos de la convocatoria y la documentación y la presentación de la misma. Como comentaba al principio, para evitar que haya interferencias, que haya ruido, lo que voy a hacer es silenciar todos los micrófonos, de manera que solamente se me escuchará a mí, y después, en el turno de preguntas, en el que podréis plantear pues, cualquier duda que pueda plantearse sobre la presentación de un proyecto a esta convocatoria, lo que os pediré es que utilicéis el chat, que escribáis las preguntas en el chat. Creo que todo el mundo lo tiene ubicado, pero estaría en el panel de control que tendréis a vuestra derecha. Aparecerá una pestaña que se llama chat, o si os estáis uniendo desde un navegador, lo que veréis en el menú vertical a la derecha es el típico icono de chat, que es una especie de bocadillo. Entonces, pinchando ahí, veréis el chat y ahí podéis plantear preguntas. También, si en cualquier momento hubiera problemas de sonido, un problema técnico, también me lo podéis comentar. Veréis que a la hora de enviar un mensaje al chat, podéis seleccionar si lo enviáis a qué lo enviáis, digamos. Bueno, lo que haré yo en el turno de preguntas es leer lo que hayáis escrito en voz alta y responder. Y las preguntas que no dé tiempo hoy a responder, nos las podéis dirigir por escrito a nuestro buzón, que seguramente lo tenéis, pero en cualquier caso lo daré más tarde, y os responderemos a la mayor brevedad. Bueno, pues empezamos. Permitidme primero una breve introducción sobre la Fundación Botín, por poner el programa Mind the Gap en contexto y también por si hay alguien que no está muy familiarizado con nosotros. Somos una fundación patrimonial, es decir, no corporativa, que contamos ya con más de medio siglo de historia y que como fundación estamos comprometidos con el desarrollo integral de la sociedad. Y para ello, para conseguirlo, apostamos por el talento creativo con el objetivo de generar riqueza en todos los sentidos, cultural, social y económica. La actividad de la Fundación Botín se articula fundamentalmente en tres líneas que veis en este esquema. Por una parte, la creación de riqueza, por otra parte, acción social y, por último, el observatorio de tendencias. Y dentro de la línea de creación de riqueza operamos en los ámbitos del arte y la cultura, la educación, el desarrollo rural sostenible y, como veis aquí, la ciencia, particularmente la transferencia tecnológica, y aquí es donde se enmarcaría este programa Mind the Gap.
En cuanto al programa Mind the Gap en sí, bueno, pues Mind the Gap es un programa que surge en 2010-2011 como respuesta a una necesidad, a una carencia que identificamos en aquel momento en el sistema en cuanto a los recursos que necesita un proyecto que se encuentra en las fases más tempranas del desarrollo, ¿no?, tecnológico. Estamos hablando de 2010, como comentaba, ahí generamos algunos proyectos piloto y en 2011 lanzamos la primera convocatoria oficial de Mind the Gap. Y lo que nosotros hacemos con este programa es apoyar estas iniciativas incipientes con recursos tanto económicos como de apoyo a la gestión y tomamos a cambio una participación en las sociedades. Es decir, buscamos un doble rendimiento. Por una parte, el impacto social, pero también el rendimiento económico. Esto nos convierte en un programa, sobre todo en aquel momento, cuando empezamos en 2011, un programa pionero dentro de lo que se conoce como Impact Investing o inversión de impacto. Obviamente, como somos una fundación, para nosotros lo más importante es el impacto social, pero sin renunciar a la rentabilidad económica. Y ello por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque este retorno económico que obtenemos como fundación lo podemos reinvertir en otras iniciativas sociales y de esta manera podemos multiplicar nuestra capacidad. Y, en segundo lugar, porque si conseguimos obtener esos retornos, vamos a generar una referencia que atraiga a otros inversores y, de nuevo, generemos un efecto multiplicador en el sistema. Y, de hecho, hablando de atraer inversores, desde 2016 contamos con un grupo de inversores privados que invierten con nosotros en Mind the Gap a través de un vehículo de cofinanciación. Bueno, pasamos a hablar ya de la convocatoria Mind the Gap 2018 que nos ocupa. Y en cuanto al objetivo, ¿qué queremos con esto? Pues el objetivo último es posibilitar que el conocimiento y la tecnología que se generan en los laboratorios científicos españoles puedan servir de base al desarrollo de productos y empresas que generen riqueza social y económica, ¿no?, que lleguen a la sociedad, a mejorar la vida de las personas. Bueno, ¿cuál es nuestro gap, el gap de Mind the Gap? Bueno, pues de todo el proceso que lleva desde el laboratorio al mercado, nuestro gap es el más próximo al laboratorio. Es decir, vamos a tener una idea de un posible producto o servicio, una idea basada en resultados de la investigación. La idea ya se habrá testado en el laboratorio, se habrán hecho pruebas y lo que sucede es que en esa fase, por muy buena que nos parezca que es la idea y por muy buena que sea la investigación que tiene detrás, todavía hay muchísimos factores de riesgo que van a echar atrás a cualquier inversor o incluso a la industria. Entonces, ¿qué hace falta para convencer a estos socios que necesitamos? Bueno, pues habrá que hacer pruebas o estudios que permitan validar la idea. ¿Validar qué? Pues validar el potencial comercial, pues que el producto que hemos pensado realmente va a funcionar como queremos y, en general, hay que responder a todas las preguntas que permitirán reducir el nivel de riesgo hasta un nivel aceptable para ese inversor o esa empresa, esa industria que tiene que tomar el relevo. Todo esto, este ejercicio de validación es lo que se conoce como prueba de concepto, como sabéis, y consideramos nosotros, como Fundación Botín, que habremos cubierto nuestro objetivo, lo habremos conseguido si llegamos a dar un salto cualitativo de madurez en el proyecto que estamos apoyando, que permita o bien llegar al mercado, una opción, o, lo que es más habitual, convencer a esos socios del mundo del capital o de la industria para que tomen el relevo, para que le den continuidad al proyecto. Bien, bueno, en cuanto a elegibilidad, ¿a qué condiciones tienen que tener los proyectos? Bueno, pues tienen que ser proyectos de emprendimiento, es decir, no son proyectos de investigación científica. Tiene que producirse esa transferencia desde el laboratorio al mundo de los negocios. Además, esta tecnología o conocimiento tiene que pertenecer a una institución investigadora española, o bien una sola institución o bien varias en régimen de cotitularidad, o podría ser pues con otro tipo de instituciones, pero tiene que haber esta generación en institución investigadora española. ¿Quién puede presentar un proyecto a Mind the Gap? Bueno, pues evidentemente las instituciones investigadoras que quieran impulsar el desarrollo de sus tecnologías hacia el mercado pueden presentar un proyecto, pero también pueden presentar proyectos las empresas que lo que quieran sea desarrollar una línea de negocio, que puede ser nueva o ya existente, basándose en tecnología que haya sido generada por instituciones investigadoras españolas. Bueno, y esto sería cuando quién puede presentar un proyecto.
Y en cuanto al ámbito, pues es muy amplio, es todo el ámbito bio, todo el ámbito de las ciencias de la vida, pues biomedicina, biotecnología, bioingeniería, bioinformática, etcétera. Cualquier cosa de este ámbito. Bien. Vale. Y más condiciones, bueno, pues tiene que, esto es muy importante, y es que en el plazo máximo de 2 años y con la aportación que hace MindTheGap, que consiste en capital y en un acompañamiento, que luego explicaré, por un valor total de un máximo de 500.000 euros, pues con esos recursos que aportamos y en ese plazo tiene que conseguirse dar ese salto de madurez que hablaba antes, o bien para llegar al mercado, o bien para captar los socios o los recursos que se necesitan para asegurar la continuidad del proyecto. Y, por último, pero no menos importante, ya lo hablaba desde el principio, el impacto social, el impacto económico, esa contribución a la mejora en la vida de las personas, en la salud, en la calidad de vida, la generación de empleo, actividad económica y, muy importante, que sea medible. Eso es muy importante también. Bueno, entonces, pues por tratar de ilustrar de lo que estoy hablando, pero meramente ilustrativo, os damos algunos ejemplos de actividades que podrían realizarse pues, dentro de un proyecto MindTheGap para que podáis un poco pues, concretar. Pues, por ejemplo, un desarrollo de un prototipo funcional o actividades de demostración de la viabilidad técnica, por ejemplo, la validación escalado de procesos a nivel o escala industrial. También análisis regulatorios, la definición de estrategias y hojas de ruta para la aprobación por las agencias competentes. También análisis y temas de protección de la propiedad industrial intelectual. Análisis y sondeos de mercado o análisis de la competencia. Estudios de viabilidad económica o de negocio, etcétera. Ese tipo de aspectos más relacionados con el negocio. El diseño y estrategia del desarrollo del producto. O, por ejemplo, un plan de comercialización, ¿no? Aunque sea preliminar, ¿no? Pues todo ello tendría cabida dentro de un proyecto MindTheGap. Entonces, bueno, un poco por recapitular, ¿qué es un proyecto MindTheGap o qué puede ser? Bueno, pues como decía antes, no es un proyecto de I+D, de investigación científica, tiene que haber una transferencia, esa transformación desde el ámbito de la ciencia, desde el mundo de la ciencia al de los negocios y tiene que producirse el salto cualitativo, ese salto madurativo que posibilitará que otros tomen el relevo, ¿no? y que den continuidad al proyecto empresarial. Y más allá de esto, no podemos tampoco abundar mucho más, ¿no? Depende muchísimo de cada caso particular. Y por eso, lo que recomendamos, si tienes dudas concretas de un proyecto, es acudir a los expertos dentro de la organización, a los expertos en transferencia, valorización, etcétera. Aquí, en el caso de las instituciones investigadoras, que sé que estáis muy bien representadas en esta audiencia, serían pues las OTRI, ¿no? Las oficinas de transferencia, las de innovación o el órgano similar que haya en la organización. Esto es importante porque siempre lo decimos, es una convocatoria que en el ámbito de las instituciones investigadoras está dirigida y canalizada a través de las OTRI, que no es casualidad, porque entendemos que los científicos, bueno, pues dominan la investigación científica, como es lógico, pero no necesariamente el proceso subsiguiente de transferencia y de valorización, de manera que nosotros recomendamos que se acuda a los profesionales de la transferencia siempre. Y bueno, pues a los que también sé que me estáis escuchando, profesionales de la transferencia, pues no os tengo que decir, ¿no? ¿Qué hay que hacer para saber, pues por ejemplo, si se va a dar ese salto cualitativo? Pues hay que hablar con los que están al otro lado, ¿no? Con los que tienen que tomar el relevo después. Bien, bueno, en cuanto a lo que aporta MindTheGap, bueno, empezar diciendo que debido a la propia misión que tenemos como fundación de contribuir al sistema, hemos diseñado el programa de manera que la mera participación ya sea un proceso enriquecedor para los participantes. Entonces, para todos los candidatos, bueno, pues van a aprender nociones de emprendimiento científico, esto igual que participando en cualquier otro programa de prueba de concepto, lógicamente, porque uno va a tener que aprender cómo presentar la información, a darle los formatos, el lenguaje, etcétera. Además, cuidamos mucho el tema de feedback a los candidatos, el feedback de la evaluación, con la idea de ayudar a que mejoren todos los proyectos, tanto los que pasan a las fases sucesivas como los que no. Y, en segundo lugar, también para los candidatos que pasen de la fase 1 a la 2, los que superen la primera fase, vamos a organizar unas sesiones de orientación en aspectos específicos que son clave para el éxito de los proyectos. Bueno, esto sería para cualquiera que participe. Para los proyectos seleccionados, bueno, pues hay la financiación
y el acompañamiento profesional, que luego explicaré, todo ello por un valor máximo de €500.000 durante un máximo de 2 años y con una limitación anual de €250.000. Y en cuanto a cómo se vehiculiza esta aportación de Mind the Gap, bueno, pues hay que constituir una sociedad mercantil, que normalmente va a ser una SL, con lo cual nuestra inversión se aporta a cambio de participaciones en el capital social de esta sociedad. Lo normal es que la sociedad se constituya ad hoc para Mind the Gap. Puede haber casos en los que no sea así. Serán casos excepcionales, aunque se nos han dado, y hay proyectos financiados con esta característica. ¿Por qué excepcionales? Bueno, pues porque van a tener que demostrar que se encuentran en fase Mind the Gap, a pesar de que ya hayan constituido una empresa, con lo cual pues va a ser más complicado demostrarlo. Tienen que explicar por qué, porque hay unas empresas, sin embargo, todavía están en fase Mind the Gap. Y además tiene que encajarle a esta sociedad que ya está constituida las condiciones Mind the Gap, con lo cual, pues sí, lo normal va a ser que se constituya ad hoc. Bueno, pues como decía, la financiación se aporta a cambio de participaciones y esta es la manera en la cual conseguimos pues, el doble retorno, el impacto social a través del proyecto que estamos impulsando y, si el proyecto va bien, obtenemos un retorno que podremos reinvertir. Bueno, pues ahora llega el momento de hablar de un aspecto diferencial de esta convocatoria con respecto a otras y que para nosotros es muy importante, que es el asesor experto. Como estoy segura de que habréis leído las bases de la convocatoria, sabéis lo que es, pero trato de aclarar un poco los conceptos. Bueno, en cuanto al perfil y el papel que tiene, se trata de un profesional de alto nivel, de reconocido prestigio, con experiencia pues, en emprendimiento, en gestión empresarial, que lo que va a hacer es prestar orientación y apoyo al equipo directivo de la empresa. Entonces, como decía, es un perfil de alto nivel, es un perfil que un proyecto en esta fase normalmente no se le podría permitir pagarlo y, de hecho, porque ni siquiera estaría probablemente esta persona interesada en ello, si no fuera por Mind the Gap. Y la forma en la que se incorpora es como socio y como miembro del órgano de administración. Y en cuanto a qué hace esta persona, bueno, pues lo que hace es prestar el acompañamiento a los proyectos que mencionaba antes. Este acompañamiento, bueno, es una metodología de apoyo a la maduración que se basa en esa incorporación del asesor experto que proporciona al equipo directivo de la startup orientación y apoyo, las dos cosas, en aspectos que son críticos para la viabilidad del proyecto. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Pues que puede ser desarrollo estratégico corporativo, búsqueda de financiación, interlocución con socios estratégicos, como los propios inversores, planificación y seguimiento, etcétera, ¿no? Otros aspectos que pueda haber. Y aquí el objetivo es maximizar las probabilidades de que los proyectos que surgen en el ámbito académico se conviertan en iniciativas empresariales viables. Este es el objetivo que tiene el asesor experto. Estas funciones están remuneradas, el proyecto debe presupuestar esa remuneración. Os diré que, como decía al principio, por el perfil que tienen, sería muy difícil accesible a una startup, pero bueno, pues por el interés que estas personas tienen también en contribuir al sistema, están dispuestos a jugar a esto y a participar. Pero bueno, digamos que es una remuneración que el proyecto se puede permitir. No es importante, pero que es asumible. Bueno, en cuanto a temas más prácticos también de las fases del proceso de selección y los plazos, bueno, el proceso de selección está estructurado en 3 fases. Una primera de cribado, en la cual está ahora mismo abierta hasta el día 3 de julio, hasta a las 12 de la noche. Aquí, pues como sabéis, hay que presentar una documentación bastante sencilla, luego entraré en ello, pero bueno, una memoria sencillita y lo que se hace es pues tratar de seleccionar qué proyectos pasan a la siguiente fase. Aquí, dependiendo de cuántos proyectos se presenten, pues será un cribado más o menos riguroso y esperamos poder comunicar los resultados de este cribado antes del 30 de septiembre. Ahí empezaría la segunda fase, con presentación de solicitudes de los proyectos que hayan sido invitados hasta el 31 de octubre. ¿Vale? Habrá una preselección
y los candidatos que sean preseleccionados serán convocados a entrevistas presenciales o por tele o videoconferencia que tendrán lugar en diciembre, previsiblemente en la primera mitad de diciembre. Y una vez realizadas las entrevistas, se decidirá qué proyectos se consideran financiables y también el ranking, ¿no? El orden de prioridad. Entonces empezaría la fase 3. Es una fase de validación o verificación previa. Esto es lo que se conoce como due diligence y que forma parte de un proceso habitual de toma de decisiones de un inversor cualquiera. Lo que se hará es que con los proyectos que tras la fase 2 ocupen los primeros puestos del ranking, se les invitará a firmar un pliego de términos y condiciones, las condiciones esenciales de la operación. Esto ocurrirá a principios de enero. Se iniciará la due diligence, que durará previsiblemente el primer trimestre de 2019. ¿En qué consiste? Bueno, pues básicamente en comprobar el soporte de los datos y la información que se haya aportado en la solicitud. Y particularmente se mirarán los aspectos científicos, jurídicos y administrativos. También se aprovechará esta fase para consensuar las condiciones básicas de la transacción, de la posterior transacción de MindTheGap. Bueno, con los proyectos que superen la fase 3 y que se haya alcanzado un acuerdo con ellos con respecto a las condiciones de inversión, se podrían iniciar la inversión, podrían arrancar los proyectos a partir de abril. Bueno, como aquí ya tiene que haber un consenso previo, el plazo va a depender sobre todo de la tramitación de la firma de los documentos contractuales, es decir, el contrato de licencia, contrato de socios y el contrato con el asesor experto. Entonces, nuestra experiencia es que este plazo, sobre todo, va a estar más afectado por los condicionantes pues, de las instituciones públicas, muchas veces, no siempre, pero muchas veces es así, y de los otros socios que puedan querer participar. Bueno, más sobre el proceso de selección. Bueno, ¿quién realiza esta valoración de los proyectos? Bueno, pues no lo hace la Fundación Botín, contamos con expertos independientes. En la fase 1 pues tenemos un pool de evaluadores independientes que tienen pues, conocimiento y experiencia en las áreas relevantes para los proyectos presentados y son expertos tanto en I+D, con experiencia en I+D, en transferencia tecnológica y en valorización de tecnología. En la fase 2 vamos a constituir un comité de evaluación con 5 expertos nacionales e internacionales de los ámbitos de la inversión, industria y emprendimiento. Si queréis tener una idea de los perfiles, aunque el comité ahora mismo no está constituido, podéis verlos los de la anterior convocatoria. Va a ser muy similar e incluso algunos se repetirán. Allí encontraréis los perfiles del comité de evaluación. Luego, además de esto, además de estas 5 personas, en las entrevistas se incorporarán con voz pero sin voto los asesores expertos, ya se incorporarán aquí, y también puede haber una representación del propio vehículo de cofinanciación de los inversores. Bueno, como decía, de todos modos, estas personas no tendrán voz pero no voto en estas entrevistas y al final la recomendación vendrá del comité de evaluación. Y por último, la fase de due diligence será coordinada por los asesores expertos bajo la supervisión de la Fundación Botín. Y los asesores expertos contarán con el apoyo de expertos especialistas en las diferentes áreas. Pues, por ejemplo, científicos para la parte de la revisión científica, legal, pues para temas jurídicos o propiedad industrial. Habrá expertos para cada área en particular. Vale. Bueno, en cuanto a los criterios, aunque no me voy a detener demasiado, en la fase 1 se valoran 6 criterios diferentes. En total tienen una puntuación máxima de 80 puntos que se reparten como os voy a indicar. Por una parte, los aspectos científicos y tecnológicos, por relevancia y novedad del proyecto, viabilidad del plan, la escalabilidad, la adecuación del presupuesto a objetivos, etcétera, pues se valora con un máximo de 10 sobre 80. Los aspectos de negocio y mercado también 10 sobre 80 y aquí pues valoramos pues, el mercado al que está dirigido el proyecto, identificación de la oportunidad, la valoración preliminar del tamaño del mercado, barreras, competencia, la distancia al mercado, en fin, todos los aspectos al negocio. Plan de negocio no quiere decir que hay que presentar un plan de negocio, hay que presentar un poco el modelo y cómo está previsto hacerlo. La parte legal y financiera, pues fundamentalmente es la situación actual y la estrategia que está prevista para proteger los derechos de propiedad industrial e intelectual. Aquí aclaro que no es imprescindible, no tiene que contarse ya con una solicitud de patente, por ejemplo. Lo que hay que hacer es explicar cuál es la situación actual, divulgación previa o si hay solicitudes o no de patente, qué derechos o compromisos con terceros existen y, sobre todo, cuál es la estrategia que se va a seguir para establecer barreras a la competencia. Esto es lo importante, más que tener ya una patente.
También el tema pues, de recursos, ¿no? Los costes de desarrollo, recursos solicitados y adecuación al proyecto. El equipo, pues aquí, bueno, todos estos apartados tienen una puntuación de máximo de 10 sobre 80, el equipo también. Aquí se trata de hablar de valorar las capacidades de los diferentes miembros del equipo, no solamente desarrollo tecnológico, sino también transferencia tecnológica o temas de negocio, ¿no? Que tiene que ser un equipo equilibrado y se valorarán las capacidades individuales y la complementariedad y completitud de todo el equipo. Vale, el impacto social, obviamente, muy importante y, de hecho, veis que tiene un peso triple que el resto de apartados, 30 sobre 80. Aquí, pues, valoramos qué cambios positivos medibles se puede esperar que se produzcan en la vida de las personas gracias al proyecto, a la ejecución del proyecto si tiene éxito. Y, por último, estarían los méritos adicionales, que en este caso se computan los que indico aquí. Bueno, primero sería haber obtenido una calificación muy buena, excelente, en otros programas competitivos similares. Y aquí, cuando hablamos de excelente, quiere decir, por ejemplo, si fuera en el Instituto para PyME, pues un mínimo de 13. Y cuando hablamos de programas similares competitivos, nos referimos al SME Instrument, al Instrumento para Pymes, al Fast Track to Innovation o al ERC Proof of Concept. Serían los que computarían aquí. Otra segunda posibilidad que daría puntos adicionales es que el proyecto esté basado en un proyecto que haya sido aprobado en un programa europeo de excelencia científica. Por ejemplo, pues los ERC, todos, el Starting Grant, Consolidator o Advanced Grant, todos ellos estarían incluidos. Otro aspecto podría ser que el proyecto la solicitud pueda aportar un estudio de infracciones con una buena valoración, que aporte prueba documental del interés de un inversor, una intención de inversión documentada con un papel, o por último, que hayan sido seleccionados en una convocatoria anterior de Mind the Gap, pero que no obtuviera la financiación. Estos serían los méritos adicionales. Bien. Vamos a ver. Entonces, bueno, ahora pasamos a las cuestiones más prácticas de la solicitud. ¿Cómo se presentan las solicitudes? Bueno, pues hay un formulario online. La web estoy seguro que la tenéis todos, pero bueno, es la que os indico ahí, en nuestra página web. Ahí os recomiendo encarecidamente que leáis la guía de uso de la plataforma, que está también disponible en la web. Es importante porque hay algunos aspectos que pueden resultar confusos al solicitante. Ahora voy a comentar algunos de ellos, pero sobre todo, por favor, leer muy detenidamente la guía. Esta guía es importante leerla. Bueno, un aspecto que hay que tener en cuenta es que hay que asignar un identificador diferente a cada proyecto. Entonces, la forma de que lo hacen nuestros sistemas con un NIF. Entonces, para el caso de que una institución presente más de un proyecto, lo que recomendamos nosotros a las instituciones investigadoras es que aporten el NIF del investigador principal. Tened en cuenta que esto es un identificador, es decir, es para que cada proyecto tenga un único identificador que lo diferencie de los demás. Después, en la primera pantalla, una vez que uno crea la solicitud y empieza a trabajar, en la primera pantalla se piden el resto de datos identificativos que están asociados a este NIF. Bueno, aquí lo que es muy importante es que en esta primera pantalla el correo electrónico que se indique es el correo al que se va a enviar, al finalizar la solicitud, el resguardo con la clave de acceso, la contraseña, que después permitirá volver a acceder a la solicitud por si se tienen que hacer modificaciones, ¿no? Para editarla. Entonces, es importante tener en cuenta que hay que poner un correo electrónico en esta primera pantalla, que es donde queremos que el sistema nos envíe el resguardo con la clave para volver a acceder y editar la solicitud. Bueno, vale. Otra cosa importante es que la primera vez que creas la solicitud solo hay que introducir el NIF, nada más. Aunque hay un campo para la clave, para la contraseña, no hay que poner nada. Después de crear la solicitud, el sistema asigna automáticamente una clave, que entonces en sucesivas veces sí habrá que introducirla. Bueno, en posteriores pantallas se van a pedir datos pues, de todo el proyecto, lo que es del propio proyecto, de la entidad promotora, la que presenta el proyecto, del investigador principal, del gestor de la solicitud
y si la entidad promotora no es la institución investigadora, pues también de la institución investigadora. Esto todo está explicado en la guía. Está destacado el gestor de la solicitud porque esta es la persona que la institución, la entidad, designa como el interlocutor válido en relación con la solicitud. Es decir, es a quien se van a dirigir las comunicaciones. Entonces, nosotros lo que pedimos es que esta persona, en el caso de una institución investigadora, una universidad, un centro de investigación, sea una persona de la OTRI. Esta persona sí que puede ser la misma para varias solicitudes, pero sí que pedimos que sea que quien sea responsable de la solicitud, la persona responsable, el interlocutor, sea alguien de la OTRI. En el caso de una empresa, pues bueno, pues ya depende, ¿no? El director de innovación o de desarrollo de negocio o quien sea. Bueno, luego la documentación se adjunta en la última pantalla del formulario de solicitud. Pero en la primera vez que se genera la solicitud no es necesario adjuntar esa documentación. Es decir, se puede crear la solicitud hasta el final, no adjuntar, darle al botón de finalizar y tendremos generada la solicitud aunque no hayamos adjuntado la documentación, porque una vez finalizado todo el proceso, para el cual hay que completar todas las pantallas y en la última pinchar finalizar, bueno, pues el sistema genera un resguardo que se verá en pantalla y que también se envía al correo, como os comentaba antes, y que este resguardo es el que facilita la clave que pedirá el sistema las sucesivas veces que se quiera volver a entrar en la solicitud para editarla. Porque una vez creada, o sea, una vez que hemos pasado todas las pantallas, una vez finalizado el proceso y generado la solicitud, podemos volver a entrar y modificar todos los datos y adjuntar la documentación varias veces, volver a borrarla y volver a adjuntarla, todas las veces que deseemos hasta el final del plazo. Bueno, por esto yo recomiendo también encarecidamente que no esperéis al último día para hacerlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque pues desde que el sistema puede fallar el último día, que igual os surgen dudas y que si esperas el último minuto no vais a poder resolverlas. No es sencillo, hay temas pueden ser un poquito confusos. Entonces yo recomiendo encarecidamente que hoy mismo hagáis la solicitud de primera vez, tened en cuenta que podéis meter los datos incluso aunque no estén bien, porque podéis entrar después y rectificarlos. Lo único que no se puede rectificar es el NIF, todo lo demás se puede rectificar y la documentación se puede adjuntar hasta el último minuto. Bueno, y ya con respecto, estamos terminando ya. En cuanto a la documentación que hay que presentar en esta primera fase, en la fase 1, hay que adjuntar, subir a la solicitud una carpeta comprimida, un .zip, con hasta 4 megas, que incluya los siguientes 3 documentos. Primero, una memoria técnica que hay que redactar en inglés, importante, con un máximo de 20 páginas y hay que seguir el modelo que facilitamos en nuestra web, el modelo A. Luego habrá que convertirlo a formato PDF para introducirlo en la carpeta zip. El segundo documento es la declaración responsable, que la firma el representante legal. También aportamos un modelo que hay que cumplimentar y nuevamente introducirlo en la carpeta comprimida en formato PDF. Y el tercero obligatorio es la autorización por la cual los titulares de la tecnología dan permiso para que se presente este proyecto. Esto nuevamente se presenta en formato PDF, incluido en la carpeta comprimida. Bueno, esto sería lo obligatorio. Después, si queréis que se os computen los méritos adicionales que comentaba antes, habría que aportar la prueba documental de los mismos, ¿no? Pero eso ya es opcional, si queréis que se os computen esos méritos adicionales. Pues con esto he cubierto lo que quería contar, los elementos más básicos de la convocatoria y del proceso de presentación y de selección. Y pasamos al turno de preguntas. Dejadme que recuerde, aunque lo dije al principio, pero como he visto que hay gente que se ha incorporado más tarde, bueno, he silenciado los micrófonos para evitar interferencias y ruido, entonces lo que os pido es que las preguntas las hagáis a través del chat,
que tenéis en el panel de control a la derecha, pues está indicado como chat o como un icono de chat, el típico el globito o bocadillo. Podéis enviarlas a todo el mundo, solamente a mí. Yo lo que haré será leer en voz alta lo que escribáis, iré respondiendo sucesivamente a las diferentes preguntas y si no diera tiempo a responderlas todas, lo que podéis hacer es dirigirnoslas por escrito a el buzón de consultas que indico en la pantalla, ¿vale? Ese sería el buzón al que podéis dirigir vuestras consultas y os trataremos de responderlos lo antes posible. Bueno, pues vamos a ver, que yo creo que ya hay alguna pregunta. Vale, vamos a ver. Bueno, una primera pregunta es si el asesor experto interviene desde la fase 1. El asesor experto en el proceso de selección se incorpora a partir de la fase 2 porque participará en las entrevistas. Y también los asesores expertos también impartirán al menos parte de las sesiones orientativas que os comentaba. Las sesiones orientativas de la fase 2 las imparten los asesores expertos. Y entonces ahí en las entrevistas de la fase 2 participarían con voz, aunque luego es el comité de evaluación el que emite la recomendación, y cuando ya intervienen totalmente sería la fase 3 en la due diligence. Vale. Otra pregunta es si se puede proponer el asesor experto. No, no se puede proponer el asesor experto. El asesor experto lo asignamos desde la Fundación Botín. Y es un tema, el tema del asesor experto, las condiciones y demás, es algo que se concretará en la fase 3. En la fase 3 ya cada proyecto sabrá, porque se asigna, pues obviamente, el más indicado a cada proyecto y las condiciones también en ese momento, ¿no? En el momento del term sheet, de la firma del pliego de condiciones. Vale, una pregunta sobre las bases, página 13. Si la sociedad está ya constituida, ¿cuál será el papel del asesor experto en ella si ya hay un CEO de la empresa? A ver, esto es muy importante. El asesor experto no va a hacer la función de CEO de la empresa, no tiene una función del gestor o del director de la empresa, no. Formará parte del consejo de administración, del órgano de administración de la sociedad, pero su papel es de apoyo y orientación, de acompañamiento, pero tiene que haber un gestor de la empresa. Entonces el papel es el mismo, es que tiene que haber, no, el asesor experto no es el CEO de la empresa, no va a ocupar ese papel, es un papel de acompañamiento al director, al directivo. Vale, aquí otra pregunta. ¿La sociedad mercantil debe crearse después de la fase 1? Bueno, como tal, la sociedad mercantil no tiene que crearse hasta el final del todo, es decir, hasta el final de la fase 3. No tiene que crearse después de la fase 1. Otra pregunta. ¿Cómo podemos presupuestar en el proyecto la retribución del asesor experto sin saber tarifado? Bueno, esto, como os comentaba, en esta primera fase no es necesario que lo sepáis, digamos, al euro. Es algo que se concretará en la segunda o incluso tercera fase. En la segunda ya tendréis una idea más aproximada como orientación, pero bueno, que ahora mismo no os preocupéis mucho de este tema. Os diré que nosotros estimamos que sea como mínimo para un proyecto de medio millón de euros un 10% del presupuesto. ¿Vale? Entonces, podéis trabajar con ese orden si queréis, pero ya digo que si andáis muy errados, eso es algo que se os comunicará y podréis ajustarlo en fases sucesivas si el proyecto pasa. Como os decía, no es insignificante, es mucho menos de lo que costaría realmente un perfil de estas características, pero tampoco va a desestabilizar el proyecto. Bueno, una pregunta sobre el porcentaje de participación de la fundación, bueno, de Mind the Gap. Recordad que es Mind the Gap porque es el vehículo el que participa. Bueno,
Esto, como ocurre con cualquier proceso en el que uno busca inversores, pues obviamente depende del proyecto, ¿no? Hay que valorar el proyecto. Sí que os puedo dar, en este caso, tenéis la suerte de que tenéis unas dos guías importantes. Una es, nunca podemos tener más del 50%, siempre va a ser menos del 50%. ¿Vale? Esto es, digamos, el límite superior. Y por otro lado, también lo que decimos es que no entenderemos que no puede ser un porcentaje marginal, porque si es un porcentaje marginal, si para vosotros lo es, si lo valoráis vuestro proyecto de esa manera, significa que vuestro proyecto no es Mind the Gap. Es decir, si hacéis una valoración tal que sale un porcentaje mínimo para Mind the Gap, quiere decir que estáis en una ronda de inversión superior y, por tanto, vuestro proyecto ya ha pasado la fase Mind the Gap. Entonces, eso es lo que os puedo decir. Pues que obviamente dependerá de cada caso. Vale. Otra pregunta, ¿se puede tener la SL creada desde antes pero inactiva? Vale, bueno, esto es lo que en algún momento de la presentación he comentado. Lo normal es que se cree, pues esto, ad hoc, ¿no? Para vehiculizar la aportación de Mind the Gap. Si la SL ya está creada, lo que tiene es que demostrar que a pesar de que ya hay una empresa, no se había producido esa transferencia y no se había producido, es decir, no se había superado la fase Mind the Gap. Entonces, pues eso hay que explicarlo, porque esta SL, a pesar de que ya hay firmado un contrato de licencia, por ejemplo, pues no se produjo la transferencia, pues por falta de recursos o por lo que sea, hay que eso justificarlo bien. Y además, los socios de esa SL tienen que estar de acuerdo con aceptar las condiciones Mind the Gap. Pero sí, la respuesta es que sí, en principio sí, pero depende, claro, depende de cada caso. Vale. Dice aquí otra pregunta. ¿Puede participar las entidades titulares de la tecnología en la sociedad que se configure? ¿En base a qué criterios se valorará su participación? Bueno, pues la respuesta es que sí, las entidades investigadoras que sean titulares o cotitulares pueden participar en la sociedad, pueden ser socias, y la participación pues, se valorará como suele hacerse pues, en función de la aportación que haga cada socio, ¿no? Es decir, eso es los criterios habituales. Habrá que verlo en cada caso, pues en función de lo que se aporte, pues se valorará la sociedad y lo que aporte cada socio. A ver, ¿tiene en cuenta el programa el timing interno de la universidad? Es decir, ¿se esperaría que se creara la empresa? En caso afirmativo, ¿durante cuánto tiempo se esperará? Bueno, esta es una pregunta muy abierta y que no tiene una respuesta concreta. Sí que comentar que esto es algo que la propia institución va a tener que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque sí que nosotros ponemos unos límites en las bases de la convocatoria de unos meses máximo, ¿no? Para cerrar las negociaciones, etcétera. Y lo que sí que es verdad es que somos nosotros los que le pedimos a la institución, eso sería ya en fase 3, ese timing. Es decir, somos nosotros, desde Mind the Gap, los que, si la institución tiene los plazos que sea, quiere participar en la sociedad, tiene su protocolo para firma de acuerdos de licencia, etcétera, eso que nos lo den, o sea, que nos digan cuál es su calendario. Entonces veremos si es realizable o no, habrá que verlo en cada caso. Es decir, no puedo dar una respuesta sí o no, habrá que verlo. Y es algo que sí que la institución debe tener en cuenta, porque ahora no, pero si pasa la segunda fase y pasa la tercera fase, sí que se lo vamos a pedir. Otra pregunta, ¿qué implicación se espera de la institución que aporta la tecnología una vez constituida la spin-off Mind the Gap? Es decir, ¿qué recursos propios debe aportar? Bueno, nuevamente no hay una respuesta única a esta pregunta de qué se espera de la institución. Bueno, pues como mínimo, desde luego, se espera que haga factible que el proyecto se ejecute, es decir, que ponga los medios para que se produzca la transferencia y lo facilite, ¿no? Y eso es lo mínimo. Y luego ya pues va a depender de lo que el proyecto necesite. Pero ya el qué aporta y en qué condiciones o bajo qué marco legal, pues eso ya dependerá de cada caso.
Va a depender de cada caso y no puedo responder de manera más concreta. A ver, hay una pregunta que es costes del CEO. A ver si he entendido bien la pregunta. ¿Esto quiere decir que quién los cubre? O si es así, la respuesta es que sí, que es un coste elegible, desde luego. El coste del salario de ese CEO, del equipo directivo, de las personas que van a gestionar el proyecto, es un coste elegible, sí. Otra pregunta. ¿En qué momento se conocen los integrantes del vehículo inversor, futuros accionistas de la empresa? Pues esto, desde luego, no antes de la fase 3, seguro que no. Y yo diría incluso más allá, es decir, habrá que verlo en el momento de constituir la sociedad, porque esta es una información sensible. No es una información que podamos facilitar públicamente. Entonces habrá que ver, seguro que en ese momento, de todos modos, no son accionistas de la empresa. Los integrantes del vehículo inversor no son accionistas. Que es accionista o socio es el vehículo inversor. Ese es el socio real que va a tener la empresa. Entonces, bueno, pues al final del proceso, en todo caso. Otra pregunta. ¿La spin-off Mind the Gap podrá subcontratar al grupo de investigación para hacer actividades puntuales? Pues siempre que tenga sentido, por supuesto que sí. Se podría hacer que la empresa tiene que subcontratar a la institución investigadora, pues lo hará. Nuevamente, pues depende de cada caso, de lo que tenga sentido en cada caso. De si son actividades que puede y debe realizar la institución investigadora o ya debe incorporarse a otro tipo de agente del sistema. Otra pregunta. ¿Los recursos aportados por socios fundadores, investigadores, por ejemplo, deben ser dinerarios, además de en horas de trabajo? Bueno, nuevamente estas son preguntas que no tienen una respuesta general. Es decir, todos los socios deben aportar algo, los socios fundadores. El reparto que se haga entre socios fundadores, digamos que ahí no entraremos mucho, o sea, tiene que tener sentido, ¿no? Porque no tiene que haber un socio que de repente tenga un peso enorme y un papel mínimo, eso no tendría sentido, pero es algo que tendrán que los socios fundadores repartirse entre ellos y decidir cómo va, y habrá que valorar, pues eso, qué recursos aporta cada uno. Pues los que tenga sentido y lo que pueda aportar cada uno. Horas de trabajo, por ejemplo, bueno, pues depende de lo que le permita la legislación. Aquí también tenemos que tener en cuenta que muchos investigadores, pues siendo empleados públicos, tienen limitaciones para este tipo de dedicaciones, ¿no? Que tendrán también que tener en cuenta. Dice, otra pregunta, ¿pero podrías concretar más el porcentaje mínimo, ya que el valor de la empresa se irá incrementando conforme se vaya desarrollando el proyecto? El porcentaje de Mind the Gap es dilutivo, obviamente. El porcentaje de Mind the Gap obviamente es dilutivo, claro que sí. Es decir, nosotros entraremos a una valoración con un porcentaje X y, evidentemente, en el momento en que entren nuevos inversores a valoraciones superiores, pues obviamente, como cualquier otro socio, se diluirá, claro que sí. En cuanto a porcentaje mínimo, de nuevo, pues no puedo concretar más, es que va a depender muchísimo. Sí que te diré que no encontraríamos sentido a que un proyecto se presente a Mind the Gap y nos ofrezca un porcentaje pequeñito, marginal, no lo entenderíamos, porque entenderíamos que entonces el proyecto no es Mind the Gap, pero tampoco te puedo concretar más, porque va a depender muchísimo de cada caso y de cada proyecto. A ver, otra pregunta. ¿Las pruebas de documentos de anteriores proyectos obtenidos se deben adjuntar en la carpeta zip? Correcto, eso es. Es decir, si uno quiere que se le valoren los méritos adicionales, hay que aportar la documentación de soporte en la zip, efectivamente, así es. A ver, otra pregunta. ¿Qué es mejor, presentar un proyecto donde la entidad titular ya ha hecho una inversión considerable, por ejemplo, 3 veces la inversión de Mind the Gap, o un proyecto donde la inversión hecha por la entidad es menor, por ejemplo, una vez lo que invertía Mind the Gap?
nuevamente, ese no es un criterio en la inversión previa que se haya hecho, porque, bueno, evidentemente la inversión previa puede influir o no en la valoración. Hay veces que uno invierte mucho en algo que luego no vale tanto. Es decir, que la inversión previa no es algo que se valore. Lo que se valora es lo que en ese... No valoramos la inversión previa, valoramos el valor que tenga lo que se pone sobre la mesa en ese momento. Entonces, pues lo que se valora es que sea una tecnología con ese potencial de llegar al mercado, de generar ese impacto social positivo, que con los recursos que aporta Mindegap pueda dar el salto madurativo. Eso es lo que se valora. Sí, no puedo, me parece, concretar más o ir más allá. No es un parámetro que vayamos a mirar. Vamos a mirar lo que vale, lo que es sobre la mesa en ese momento, no la inversión previa. ¿Qué porcentaje de Mindegap se tendría que dedicar al equipo directivo? Bien, pues eso también dependerá de cada caso. Dependerá de cada caso, pues habrá casos en los que, pues por el proyecto o por el perfil de estos directivos, pues desde el minuto cero va a haber que ofrecerles algo, o a haber veces que se les ofrecerá como incentivo en función de éxito. Eso nuevamente es que es una decisión estratégica que depende muchísimo del proyecto, del proyecto, del directivo en cuestión, de lo que uno quiera hacer, de la estrategia. No hay una respuesta. Si la sociedad está ya constituida y el pacto de socios fundadores ya establecido, se reacomoda entrada de socios Mindegap y asesor tras fase 3 correctos. Efectivamente, habrá que negociar unas condiciones en el pacto de socios para dar entrada a Mindegap. Correcto, así es. ¿En qué momento de la convocatoria se hará la valoración del proyecto? Es decir, ¿en qué fase se podría saber el porcentaje de participación de Mindegap? Bueno, pues en la fase 1 no se pide esto, no se pide otra información, aportaciones y demás. En la fase 2 ya se pide una cap table esquemática, digamos, en la que sí que hay que ya proponer. Es decir, lo que hacemos en la fase 2 es le pedimos al candidato que proponga. Pues yo valoro mi empresa en tanto y daría tanto a Mindegap. Y sobre eso es sobre lo que habría que negociar. Dais apoyo para buscar al equipo directivo. Bueno, a ver, en general, no. O sea, si la pregunta es si ahora en la fase de preparación vamos a ayudar a buscar el equipo directivo, pues en principio no. Y obviamente va a ser más fuerte un proyecto que ya cuente con ese equipo o que tenga una idea, pues a lo mejor que otro que no lo tiene. Ahora bien, pues también puede ocurrir que sea una de las cosas a hacer, el buscar ese equipo directivo. También depende de qué fase se encuentre el proyecto. Entonces, ahí Mindegap pues, puede apoyar pues eso, con los recursos para contratarlo y demás, pero es algo que debe hacer el proyecto, es decir, es algo que la propuesta debe contemplar. ¿Cómo se va a hacer esto? Otra cosa es que, evidentemente, se incorpora el asesor experto al proyecto, pues ayudará, orientará lo que sea necesario. Ahí tened en cuenta, bueno, pues que va a tener una posición de mayor fuerza y de mejor valoración un proyecto que ya tenga este tipo de elementos identificados que uno que no tenga ni idea de por dónde tirar. Sí que tened en cuenta que el equipo del proyecto es muy importante. En esta fase de proyectos es muy importante, con lo cual, bueno, pues es una base importante. Bueno, tengo otras dos preguntas. En casos en los que la tecnología pertenece o al 100% o en un porcentaje mayoritario a una institución, pero el inventor principal ya no está vinculado contractualmente a la misma, aunque se podría hacer algún tipo de acuerdo o pedir permiso para que la entidad que ahora lo contrate le permita trabajar en el mismo, ¿se podría presentar el proyecto? Bueno, pues no veo un motivo por el cual no se pueda, siempre que se encuentre la forma de articularlo. Es decir, si todos los implicados están de acuerdo, aquí lo que tendrán que preguntarse en esta situación es quién presenta el proyecto, ¿no? Debería presentarlo
pues seguramente una institución que tiene la titularidad, como están diciendo aquí, o una empresa que tiene un acuerdo con esta institución que tiene la titularidad, pero bueno, en principio no veo un motivo para el que decir que no se puede presentar. Y otra pregunta, en algunos casos, aunque estaría a falta entrar el socio inversor, por ejemplo Mindegap, estos porcentajes están ya más o menos apalabrados y sobre todo en los repartos entre promotores científicos está bastante claro. ¿Cómo se va a determinar este reparto? Para socios institucionales dependerá de lo que aporten y los investigadores, bueno, esto es a lo que he tratado de responder también antes, ¿no? Es decir, los socios fundadores tienen su paquete de participaciones y tendrán que decidir cómo quieren repartirlo entre ellos, tendrán que justificarlo porque no queremos nadie entrar en una empresa en la que el peso de los socios es absurdo, ¿no? No tiene sentido porque resulta que el que más tiene que aportar tiene un porcentaje ridículo, porque ¿qué motivación va a tener esta persona? ¿No? Entonces, tiene que tener sentido. Pero dentro de esto, que los socios fundadores se encuentran cómodos, que tiene sentido, pues oye, nosotros no vamos a entrar en ese reparto interno entre socios fundadores. A ver, otra pregunta. A ver. En la pantalla del solicitante para instituciones de investigación es mejor poner el IP como persona física o poner la institución a que para identificador de proyectos se utilice el NIF del IP. Bueno, a ver, la pantalla del solicitante, ahí lo importante sobre todo es que se dé correctamente el NIF y el correo que se ponga, porque es el correo al que se va a enviar el resguardo de la solicitud, ¿vale? Lo demás, bueno, pues no es tan importante porque los datos importantes se van a solicitar en pantallas sucesivas, con lo cual, bueno, pues haced lo que prefiráis. Es decir, podéis poner la de la institución o que luego de todos modos, bueno, pues se os va a solicitar o podéis poner la del investigador. Ahí lo importante es que el NIF sea uno diferente para cada proyecto y que sea el NIF de un empleado de la entidad promotora y que el correo electrónico que ponéis en esa primera pantalla es a donde se va a enviar el resguardo de creación de la solicitud con la clave de acceso. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuántos proyectos se suelen financiar por convocatoria? Bueno, no tengo un número que pueda daros, os diré que será un mínimo de 3 proyectos serán en esta convocatoria. Y ya pues dependerá de muchas cosas, ¿no? Depende de los proyectos, pues como la dimensión de los proyectos, del interés, bueno, eso ya va a haber otros factores que ahora mismo no puedo valorar, pero bueno, será un mínimo de 3. El resto de comunicaciones tras el número de resguardo con clave será con el gestor de la solicitud. Sí, o sea, es decir, sí, efectivamente. O sea, lo que haremos será contactar con la persona que nos hayan indicado como gestor de la solicitud. Para nosotros será el interlocutor, será como nuestro punto de contacto, es la persona que se haya indicado como gestor de la solicitud. A esta persona se le dirigirán las comunicaciones sobre pues, si ha pasado o no a las diferentes fases, etcétera, o si hay dudas de algún tipo o a falta alguna documentación. Bueno, todo esto se hará con el gestor de la solicitud. Vale, bueno, hay una pregunta sobre cuántas solicitudes solemos tener en cada edición. Bueno, lo cierto es que esta es la primera vez que hacemos una convocatoria abierta. Con lo cual el pasado no es muy relevante, porque antes lo que hacíamos es que invitábamos a un número restringido de instituciones y además les decíamos que solo podía presentar un proyecto cada una, con lo cual, bueno, pues estaba claro, ¿no? No podíamos tener más de ese número. Entonces, no tenemos ahora mismo ninguna indicación de cuántas solicitudes podemos recibir en una convocatoria abierta.
Bueno, estoy viendo que no veo más preguntas. Bueno, espero un poquito por si acaso a alguien se le ha quedado alguna en el tintero. De todos modos, os recuerdo que, bueno, aparte de la documentación que encontráis en la web, etcétera, si surgen preguntas adicionales, bueno, por una parte, vamos a celebrar otro webinar el día 28 por la mañana a las 10:30 y además contáis con el buzón de consultas. Entonces, bueno, pues veo que parece que no hay más preguntas. No veo yo más preguntas aquí en el chat. Entonces, bueno, pues solo me queda ya agradeceros de nuevo a todos los asistentes vuestro interés y vuestra atención y esperamos que podáis presentar vuestros proyectos. Os animamos a ello y os deseamos mucha suerte a todos. Como decía, impartiremos un segundo webinar el 28 de junio a las 10:30 y estamos siempre a vuestra disposición en el buzón de consultas. Buenas tardes a todos.